¿Cuál es el objetivo de este taller, de esta charla más que nada? Es entender y aplicar correctamente las principales reglas generales de la LIGI. Que estas son las principales. Si empezamos a entender esto, ya podemos empezar a clasificar con un criterio más sano y más establecido. Reglas 1, 2 y 3. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes. ¿Qué es lo que quisiera yo rescatar de aquí, de esta regla 1? Que los títulos de las secciones solo son de carácter indicativo, es decir, con los títulos no podemos clasificar. Los títulos solamente nos indican en dónde puede estar el producto que estamos clasificando. Sin embargo, los títulos no son de carácter clasificatorio. Vamos, no podemos clasificar en base a un título. Para clasificar un producto tenemos que hacer una serie de procesos y de métodos con los cuales podemos llegar a la correcta clasificación arancelaria de las mercancías. Sin embargo, con los títulos no podemos clasificar, solo tienen un carácter indicativo. Y esa es la parte más importante de esta regla, porque más adelante, cuando empecemos a tener algunos ejemplos, vamos a hacer mención bastante a la regla 1, en la cual estamos simplemente indicando en dónde puede estar el producto que estamos clasificando. Los que tengan alguna pregunta conforme vaya avanzando la plática, no duden en levantar la mano y preguntarme todo lo que necesiten. Entonces, esa es la regla 1. Los títulos de las partidas solo son de carácter indicativo. La regla 2, importantísima, dice: cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también el artículo completo o terminado o considerando como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Ok, ¿de qué se trata esta regla 2? Aquí puse este ejemplo de un taladro, ¿no? Si yo importo el taladro sin la broca, pues, lo tengo que clasificar como un taladro, ¿no? La broca es un accesorio que lleva el taladro, que no necesariamente nos va a impedir que lo clasifiquemos como un taladro. Ok, vamos llevando esto un poco más allá. Importo el taladro desarmado, importo la mitad del taladro, pero resulta que el taladro pues trae el motor y trae los componentes principales, trae la carcasa de plástico, trae el cordón de alimentación y dices, oye, pues todavía no lo puedo clasificar como parte para taladro, o sea, sigue siendo un taladro. Entonces, a eso se refiere la regla 2. Dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso incompleto, como viene aquí, o sin terminar, como viene acá. Siempre que esté presente las características esenciales del producto. O sea, y esto lo vamos a empezar a ver mucho en estos términos, ¿no? En los términos de clasificaciones del área. Más adelante vamos a hablar de carácter esencial, de qué es un carácter esencial, esa parte es la esencia del producto. O sea, si nosotros vemos aquí este producto, pues trae el motor, trae la carcasa, trae todos sus componentes, nomás no está ensamblado, ¿verdad? Le faltan algunas partes para considerarse producto terminado. Pero la regla 2 nos dice que lo vamos a considerar como un taladro, incluso cuando venga así, desensamblado, o cuando venga sin sus accesorios, que serían las brocas, o la batería, o el cargador, es un taladro. Entonces, esta regla 1 y 2, la 1 nos habla de que los títulos solo son de carácter indicativo, y la 2 de que los artículos
alcanzan el nombre del artículo completo, incluso cuando venga sin terminar o desensamblado. Bueno, ok. Reglas 1, 2 y 3. Dice, cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla tercera. Muy bien, esto es parte de la regla 2, donde nos dice que si yo voy a importar una tubería de acero, o voy a importar acero en forma de tubos, cualquier referencia a esta materia, que sería el acero, en una partida determinada, alcanza a dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. A lo mejor tengo una estructura de acero que trae una parte de acero y luego trae un ensamble en aluminio, pero de toda la estructura, 90% es acero y 10% es aluminio. Entonces vamos a estar clasificándolo como una estructura de acero, porque tenemos un 90% de aluminio, perdón, de acero y 10% de aluminio. Esa es la primera parte. Entonces, la referencia del producto es que es una manufactura de acero, ¿verdad? Si trae otra parte de aluminio, bueno, está bien, pero es mínimo. Entonces, el carácter esencial es que es de acero en un 90%. Y luego dice, entonces está mezclada o asociada con otras materias. Y luego dice, asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. Los tubos de acero, o sea, tienes el acero en bruto, luego tienes tubos de acero y después estructuras de acero. Entonces, seguimos hablando de acero y estamos hablando ahora de manufacturas de acero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que estamos todavía, que la referencia a esta materia alcanza incluso a las manufacturas de dicha materia. Ok, un ejemplo más práctico. Yo tengo una torre de acero, una torre de telecomunicaciones, y resulta que está hecha de acero. ¿Cómo voy a ponerme a pensar para clasificarla? Digo, ok, bueno, pues no me voy a ir a productos de telecomunicaciones, sino que primero tengo que irme de lo más general a lo más específico. Y si esta torre de telecomunicaciones está hecha de acero, voy a empezar buscando en las manufacturas de acero. Entonces, la misma ley de importación y exportación, ley general de importación y exportación, nos va a ir llevando a través de ese camino, pero yo tengo que empezar por ahí. Esa es la forma en la cual nos ponemos a pensar cuando estamos clasificando un producto. Y el fin de este curso es enseñarles cómo tenemos que pensar, ¿verdad? Cómo funciona la ley, pues para que no nos vayamos a buscar torres, ¿verdad? Directamente en la ley a buscar torres. Ahorita se nos da mucho que cuando empezamos a clasificar un producto y de pronto la gente aduanal nos dice, ¿sabes qué? No te puedo cotizar porque pues necesito clasificar el producto y para clasificarte el producto, eso me va a tomar una semana porque tengo que enviárselo al clasificador y bueno, pues espérate una semana para tu cotización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Dices, no, hombre, pues yo lo quiero importar mañana. Pues. De aquí a que este cuate me clasifica mi producto, pues no es viable, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es meternos a Google y poner fracción arancelaria de la torre de telecomunicaciones y sacamos una fracción y esa fracción se la damos a la gente aduanal y la gente aduanal nos cotiza en base a eso, pero resulta que la ley aduanera nos dice que la gente aduanal es el responsable de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, no uno como importador. Entonces nos traemos el producto e incurrimos en un problema, ¿verdad? Ahí porque ya cuando llega el producto a la aduana,
hay que darle la clasificación correcta. Y muchas veces no es la que nosotros sacamos de Google, ¿no? Entonces, sí es necesario y muy importante que, número uno, que la fracción arancelaria nos la dé nuestra agente aduanal y que sea en base a estos criterios, ¿no? Incluso fundamentar la fracción arancelaria. Hay fundamentos legales para una fracción arancelaria. Ok, entonces estas reglas nos hablan de eso. ¿Verdad? Si viene mezclado, hay que pensar de esa forma. Primero, el carácter esencial. Y si viene también asociado con otro producto, hay que pensar de esa forma y alcanzamos a las manufacturas de estos productos. Correcto. Luego viene la regla tercera, que es la que más nos deja de qué hablar. Esta regla nos dice, prevé 3 métodos de clasificación de las mercancías que en principio podrían unirse en varias partidas, bien por aplicación de la regla 2B, de la que hablamos anteriormente, bien en cualquier otro caso. Estos métodos se aplican en el orden en que figuran en la regla. El orden en el que sucesivamente hay que considerar los elementos de la clasificación es el siguiente: la partida más específica sobre la más genérica. Esto nos ayuda a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos a ponernos a pensar? Volvemos al ejemplo de las manufacturas de acero. Ok, lo más genérico es el acero en bruto. Luego viene algo más procesado, que es el acero en tubos. Y después con esos tubos hacemos una estructura. Entonces, aquí es donde nos vamos de lo más genérico a lo más específico. La ley del impuesto general de importación y exportación va de lo más genérico hacia lo más específico. En el capítulo 1 podemos encontrar animales vivos y en el capítulo 98 o 96 encontramos un aparato como un microscopio, ¿no? En el 96. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la misma ley está estructurada de esa forma. En los capítulos primeros estás encontrando acero, cobre, estas cosas muy generales, cuero, leche, y en los últimos capítulos estás encontrando naves espaciales, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de lo más general, a lo más específico, o a lo más procesado, o a lo más especializante. Ok, el carácter esencial, que esto lo vamos a escuchar mucho en este curso. El carácter esencial es la esencia de ese producto. El ejemplo que me gusta mucho dar es el de una camisa. Ustedes agarran su camisa, vean la etiqueta y va a decir la camisa 80% algodón, 20% poliéster. Entonces, ¿cuál es el carácter esencial? Pues que es una camisa de algodón. Entonces, nos queda clarísimo que el carácter esencial es camisa de algodón. Oye, pero trae 20% de poliéster. Pues sí, pero es nada más el 20%. Pues. ¿Y qué pasa si trae 50 y 50? Pues buena pregunta. Traemos 50% algodón, 50% poliéster. Ok, esa camisa, diríamos, no, pues no podemos irnos al algodón y sus manufacturas porque no, ya está muy procesado. Pero por ahí deberíamos empezar. No podemos irnos al poliéster y a sus manufacturas porque ya está muy procesado el producto. Ya es un producto terminado, es una camisa. Entonces, pero ya hay un capítulo para textiles, ¿no? Ok, hay que ponernos a pensar, nos metemos en los textiles. Sí, pero pues, dentro de los textiles, la tela, nosotros en Grupo Agras hacemos importaciones de tela en rollo y pues nada que ver con una camisa, es la tela en rollo. Entonces, necesitamos algo más especializado todavía. Eh, y llegamos a el capítulo donde vienen las camisas. Y dentro del mundo de las camisas nos encontramos que si es de punto o si no es de punto, o si es una camisa de manga corta o de manga larga, y empezamos a entrar ya en una serie de criterios, pero seguimos con este problema, es 50% algodón, 50% poliéster. ¿Qué hacemos? Pues ya encontramos
ya aplicamos la tercera y dentro de estas tres ya nos dimos cuenta que es la partida más específica sobre la más genérica. Bueno, pues ya estamos en las partidas de las camisas. El carácter esencial sigue siendo una camisa, pero es 50% algodón, 50% poliéster, no aplica. ¿Cuál aplica? La tercera C, la última partida por orden de numeración. Entonces, esta regla tercera, A, B y C, dice que nos vamos a ir a la última partida por orden de numeración. Es decir, que si la camisa está en el 3408 y luego ahí están las de algodón y las 3409 están las de poliéster, pues entonces vamos a elegir la última por orden de numeración, que sería la 09. Aquí tengo un ejemplo. Bien, entonces, esta es la regla tercera, lo más específico sobre lo más genérico. Siempre tenemos que pensar así cuando estamos clasificando. Lo más específico sobre lo más genérico. La partida con descripción más específica da prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran a cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos en el caso de las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Ok, aquí estamos hablando de un producto que viene mezclado o asociado, como la camisa 50%, algodón 50%, poliéster. Vamos a explicarlo más a detalle. Regla tercera A, que la regla tercera se divide en A, B y C. Dice, lo más específico sobre lo más genérico. No es posible proponer principios rigurosos que permitan determinar si una partida es más específica que otra. Sin embargo, a título general se puede decir que una partida que designa nominalmente un artículo determinado es más específica que la que comprende una familia de artículos. Por ejemplo, aquí tenemos unos tenedores. Los tenedores de acero están clasificados en la partida 8215. Cucharas, tenedores, cubiertos, todo lo que son los enseres de la cocina, ¿no? Y no en la partida 7323, artículos de uso doméstico. En la 7323 tenemos artículos de uso doméstico, todo lo que usamos en la casa, ¿verdad? Desde un trapeador hasta un tostador, ¿no? Todo lo que son artículos de uso doméstico. Ok, pero en la 8215 nos habla de cucharas. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? De que es lo más específico sería el 8215 y lo más genérico serían artículos de uso doméstico. Entonces, este es un error muy común. A veces estamos queriendo clasificar nosotros un producto y decimos, muy bien, no, pues sabes qué, aquí sí entra porque al final del día es un artículo de uso doméstico. Vamos a meterlo en la 7323, pero nos olvidamos de que hay algo más específico. Es más, hay algunos productos que vienen lo que se dice llamados, ¿no? Llamados es cuando el nombre del producto viene como tal en la ley del impuesto general de importación y exportación. Si viene llamado, es que ahí lo tenemos, listo. O sea, viene como tal cucharas y sobre eso, pues ya no hay duda de la clasificación arancelaria. Entonces, regla tercera A, lo más genérico sobre lo más específico. Debe considerarse como más específico. Tienes aquí otro ejemplo. La partida que identifique la mercancía con mayor claridad y según una descripción más precisa y completa. Neumático para bicicleta. La regla 1, que es que los productos son de carácter indicativo, y la regla tercera A, que es lo más específico sobre lo más genérico. Asientos para aviones. Entonces son fracciones arancelarias donde podríamos colocar estos productos en cualquiera de estas dos. En el ejemplo del neumático para bicicleta, tenemos la 4011 que te habla de neumáticos para bicicletas como tal, y tenemos la 87 que nos habla de vehículos, todo lo que es para transportación, vehículos y
juguetes y todo ese tipo de cosas. Entonces, tal vez en la 8714 vienen juguetes o vienen vehículos y lo podemos meter ahí como partes de estos vehículos. Pero si en la 4011 vienen lo que son neumáticos como tal y nos habla de neumáticos para bicicleta, pues aquí lo más específico es la 4011. Asientos. En el capítulo 88 nos habla de medios de transporte, aviones y demás. Entonces, podríamos clasificar el asiento para el avión en la 8803 como una parte del avión o un artículo para el avión, o podríamos clasificarlo en el 94, ¿verdad? Como tal, como un asiento para avión. Entonces, siempre va a ser lo más específico sobre lo más genérico. La regla tercera B, aquí hablamos del carácter esencial. Esto como tal es lo que venimos mencionando, los productos mezclados, o sea, el ejemplo de la camisa, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la tercera A. Lo que tenemos que entender aquí es que nos vamos a ir de la tercera A a la tercera B si con la tercera A no fue suficiente. Es decir, si el producto viene mezclado y no tenemos algo muy específico, pues nos vamos a la tercera B y entonces nos ponemos a pensar en el carácter esencial. Hay un estuche que uno puede importar, que es un estuche para cortar el pelo, en el cual viene la máquina para cortar el pelo, trae un peine y trae también a lo mejor una navaja, ¿no? Aparte. Entonces, en ese estuche dices, oye, ¿cuál es el carácter esencial? Máquina para cortar el pelo. Es lo más grande. El peine y la navaja que trae aparte, pues sí es importante, pero lo que confiere su carácter esencial es el producto más grande, que es la máquina para cortar el pelo. Lo demás son accesorios del mismo estuche. Entonces, ahí tendríamos que clasificarlo como máquina para cortar el pelo. Si encontramos una fracción que nos hable de estuches y juegos para cortar el pelo, esa se vuelve más específica. Entonces nos vamos a esa. Pero el carácter esencial es máquina para cortar el pelo. Entonces, de esa forma se clasificarán según la materia que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. Entonces, bueno, con la regla tercera, si nos funcionó la A, que es lo más específico sobre lo más genérico, ya la hicimos, ahí nos quedamos, encontramos algo más específico. Si con eso no fue suficiente porque viene mezclado o viene asociado con otros productos o trae sus accesorios el mismo estuche, el mismo producto, nos vamos a la tercera B y nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuál es el carácter esencial? ¿Cuál es la esencia del producto? Entonces, el carácter esencial, ¿cómo lo determinamos? Dice, este método de clasificación contempla los casos de productos mezclados, ¿no? Cualquier producto que vamos a importar que está mezclado, hay que pensar cuál es su carácter esencial. Siempre va a haber un carácter esencial. Salvo en los casos 50-50, pues entonces sí tenemos que hacerlo de esa forma, que irnos a la tercera C. Pero en productos mezclados podemos ponernos a pensar cuál puede ser el carácter esencial. La semana pasada aquí en la empresa importamos un juego de horno para pizza de uno de nuestros clientes. Se importó el juego del horno para pizza y resulta que el horno para pizza traía unos guantes de cuero con una parte de textil que sirve para que la persona abra el horno para pizza y saque la parrilla de la pizza y no se queme. Entonces, pues estos guantes ya tenían lo que es un cierto grado de textil y es una manufactura de cuero, pero hay que ponernos a pensar cuál es el carácter esencial de este producto, pues que sigue siendo un horno, ¿no? Sí nos hacen ruido los accesorios porque ya estamos metiendo textiles, pero ante la ley podemos declararlo
como un horno de pizza con sus accesorios. Entonces, de eso sirve. La aplicación práctica de todas estas leyes es que podemos tener un juego de criterios, platicarlo con nuestra agente aduanal, y si somos importadores o exportadores, si somos dueños de negocio, o si simplemente en la empresa estamos encargados de un área de importación o exportación, podemos entender mejor nuestros productos y provocar ahorros sustanciales para la compañía. Porque logística para nosotros es reducir costos y tiempos. Y si entender estas leyes nos puede ayudar a tener una mejor clasificación arancelaria, que pague menos impuestos, que no evada impuestos, sino que pague menos impuestos y que nos haga tener importaciones y exportaciones más rápidas, porque están bien definidos nuestros criterios, pues yo creo que eso es lo que todos estamos buscando en nuestras empresas. Entonces, de eso se trata el poder entender estos conceptos. Eh, Manufacturas compuestas por materias diferentes. Lo hablábamos en la estructura de acero. Una estructura de acero cuyo final de la estructura viene en aluminio por algún fin, pues entonces puede entrar aquí. Manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes. Puede ser un motor que tiene una cubierta de plástico o una carcasa de plástico, pues ahí traemos el motor que puede ser de metal con su cubierta de plástico y una base de madera, entonces empezamos a clasificarlo como un motor, ¿no? Que es su carácter esencial. Mercancías presentadas en surtidos acondicionados para la venta al por menor. El ejemplo del estuche, ¿no? Muy bien. O las bombas, una bomba para agua que incluye su juego de mangueras. Entonces, pues ya es un kit, ¿verdad? Bomba para agua con juego de mangueras, con una llave para esparcir el agua. Entonces, ya eso se considera un sistema o un kit o un juego de aspersión de agua y bombeo. Muy bien. El principio que determina el carácter esencial varía según el tipo de mercancía. Por ejemplo, puede resultar de la materia constitutiva. Materia constitutiva es de qué está hecho. O sea, si esta estructura de acero está hecha pues, como tal de acero, nos ponemos a pensar en la materia constitutiva, que sería el acero. De la fundición o utilización del artículo, del valor, la cantidad, por la calidad, porcentaje, peso y volumen. Todos estos son los puntos que tenemos que analizar para determinar el carácter esencial del producto, de qué está hecho, cuánto vale, cuántos son, qué calidad tiene, qué porcentaje de cada producto viene asociado o mezclado, y de esa forma podemos llegar a entender el carácter esencial de un producto. Aquí tenemos un ejemplo. Máquina eléctrica de cortar el pelo. Fracción arancelaria 8510-2001. El peine de plástico va en la 96. Las tijeras en el capítulo 82. El cepillo en el 9603. Okay, pero todo esto lo podemos encontrar en un kit. La toalla de materia textil para secarle el pelo a la persona va en la 63. Entonces, todos son productos de diferentes capítulos. Incluso el estuche viene en otro capítulo, si es un estuche de cuero. Y todo eso lo podríamos clasificar en la 8510, que es neceses para el cuidado del cabello, si todo lo importamos junto. Entonces, aquí tendríamos que ver qué es mejor en nuestra estrategia de importación y exportación. Si yo me dedico a la importación de estos productos, a lo mejor puedo juntarlos todos e importarlos en el capítulo 8510 o importarlos de forma separada. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata, entender este tipo de reglas. El carácter esencial, puerta de aluminio 7610-1001, según la regla 1A, nos vamos a manufacturas de aluminio. Puerta de madera, pues manufacturas de acero. Si la puerta es 40% de aluminio y 60% de madera, pues el carácter esencial aquí sería madera.
Entonces, queda clasificado en la 44.18.10.01 y aplica la regla 1A, que es el carácter indicativo, y la regla 3B, ¿verdad? Que aquí, con la 3B, estamos hablando del carácter esencial, que es la madera como tal. Ok, regla 3, última partida por orden de numeración. Lo platicábamos hace un momento y aquí tenemos el ejemplo, el mismo ejemplo de la camisa, pero ahora con una puerta. Dice la tercera 3C. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, es decir, ya buscamos lo más específico y después buscamos el carácter esencial y todavía seguimos sin encontrar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Ok, se trata de una disposición de escape que permite resolver casos difíciles en los que ninguna partida puede considerarse como más específica y en los que no es posible determinar la materia o el artículo que confiere el carácter esencial a las mercancías. Entonces, esta puerta, que es 50% aluminio y 50% madera, no tengo, o sea, yo, lo más específico es que es una puerta, ¿no? Entonces nos vamos a clasificarlo dentro de las puertas. ¿Sabes qué? No podemos clasificarlo dentro de las puertas de aluminio y no podemos clasificarlo dentro de las puertas de madera. ¿Cuál tiene un orden más alto en la ley? Pues las de madera, que es la 44, que es manufacturas de madera. Pues vamos a escoger esa, ¿verdad? Porque en la otra, pues estamos más abajo. Entonces, escogemos la última partida por orden de numeración. Y esto nos permite resolver ese tipo de problemas. Vamos a tener mucho tiempo, en muchas ocasiones, ese problema en la aduana. Llega el producto, lo revisamos, hacemos el examen previo y nos damos cuenta de que viene mezclado. ¿Sabes qué? Hay que clasificarlo en la más alta por orden de numeración. Y listo. Regla tercera del sistema armonizado. Ok, aquí es como un resumen de esta regla tercera y sus tres partes, A, B y C. La tercera A, partida más específica sobre las más genéricas. Si se refieren cada una a parte de las materias o artículos, son igualmente específicos. La regla tercera B, clasificar según la materia o artículo que les confiera su carácter esencial. Y tercera C, última partida por orden numérico. Conclusión, en consecuencia, si las materias mezcladas o juegos o surtidos con otras materias y las manufacturas constituidas por dos o más materias son susceptibles de clasificarse en principio en dos o más partidas, deben por ello clasificarse de acuerdo con las disposiciones de la regla tercera, bajo los principios de la partida más específica sobre la más genérica, el carácter esencial y la última partida por orden de numeración. ¿Qué problema queremos resolver hablándoles de todas estas leyes? El principal problema es cuando tengo un producto en la aduana y tengo más de dos fracciones donde pudiera colocarlo. Ese es el problema que estamos atacando con esta información. Si ustedes se llevan una sola cosa de este taller y el día de mañana que estén haciendo una operación de importación o que estén trabajando con su agente aduanal haciendo una importación y tienen un producto que lo pueden colocar en dos o más fracciones arancelarias, aquí está la solución. Hay que aplicar esto y van a tener una fracción arancelaria correcta y la van a tener fundamentada, que eso es lo más importante. Fundamentada con la regla primera y la tercera B o la tercera C. Y de esa manera, si tienen una auditoría, una revisión o los detiene la aduana al momento de importar su producto, van a poder mostrarle esta información y los van a dejar ir, ¿verdad? Entonces, y no les van a cobrar impuestos y no los van a multar. Entonces, yo creo que es información muy valiosa si nos dedicamos a esto, ¿verdad? O también si trabajamos con algún agente aduanal y el agente aduanal nos da la fracción arancelaria y nosotros ya estuvimos investigando, podemos cuestionar a nuestro agente aduanal y hacerlo llegar a una mejor conclusión sobre qué fracción arancelaria debemos elegir para importar nuestro producto. Tomemos en cuenta, amigos, que
La fracción arancelaria pues es lo que determina los impuestos y es lo que determina las NOMs, las normas oficiales mexicanas, y actualmente no es posible exentar NOMs. Todo tipo de NOM tiene que ser cumplida. Entonces, esto puede ser la diferencia entre que elijamos una fracción arancelaria bien fundamentada, que tenga que cumplir una NOM o que no tenga que cumplirla o que seamos capaces de exentarla. Y todo esto en lo único que se traduce es en dinero, en ganancias o pérdidas al momento de importar o exportar algún producto, en ganancias o pérdidas para nuestro negocio. Todo esto lo único que hace es contribuir al desarrollo y al buen desempeño de sus negocios.